Muchas gracias por estar con nosotros, doctor Carlos. Bueno, para entrar en materia, ¿no? Es algo que nos preocupa, lo que está pasando en nuestro país, la democracia. ¿Qué entendemos por democracia? Hablamos constantemente, ¿no? La democracia, la institucionalidad, el pueblo, el país, el Estado, palabras que están constantemente en todos los medios de comunicación, también en la sociedad. Pero en su amplio conocimiento, doctor Carlos Sánchez, podríamos hablar de lo que Bolivia tendrá democracia, vivirá en democracia. Empecemos por ahí. Fijaremos un marco de referencia tanto conceptual como legal para Ya, recordar lo que es la democracia. Conceptualmente, hay dos maneras de gestionar un gobierno. Uno basado en la libertad, donde se respeta la libertad del individuo, los derechos humanos, donde el soberano es el pueblo y el pueblo otorga mandato, que quiere decir poder temporal, a la gente que es el gobernante, por eso se llaman mandatarios, con la obligación de que estos mandatarios cumplan la ley, rindan cuentas y terminen su mandato y entreguen el poder. Esa es una forma de gobierno que se conoce como fundada en la libertad y cuya denominación genérica es democracia. Hay otra forma de gobierno donde se concentra el poder sacrificando la libertad, a cualquier título, en nombre de Dios, lo que hace Irán, por ejemplo, una dictadura teocrática, en nombre de una revolución, Cuba, Venezuela y sus satélites, a nombre de la nación, una dictadura nacionalista, Rusia, a nombre de una consigna de un partido único, el comunismo, China. Cuando se concentra el poder, se hace desaparecer primero la libertad, se desconoce la soberanía del pueblo, se hace que un pequeño grupo de gente en torno a un caudillo o a un grupo de personas concentre el poder, y lo que importa ahí es simplemente el resultado que pueden producir para ese grupo. Dicho esto, que he mostrado que hay dos posibilidades de gestionar el poder en el mundo actual, basado en la libertad o basado en la concentración del poder que sacrifica la libertad. Los dos genéricos son democracia y dictadura. Y la democracia en las Américas no es una cuestión en discusión, porque el 11 de septiembre del año 2001 se firmó en Lima, Perú, una carta que se llama Carta Democrática Interamericana, que es un tratado constitutivo obligatorio para todos los países de las Américas, incluida Bolivia. Y ese tratado dice en el artículo primero que la democracia es un derecho de los pueblos de las Américas y que la obligación de los gobiernos es promoverla y defenderla. En el artículo tercero, en vez de dar una definición, dice son elementos esenciales de la democracia. O sea, sin estos elementos no hay democracia. claro. 5. Primero, el respeto a la libertad y los derechos fundamentales. Segundo, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, quiere decir cumpliendo la ley. Claro. Tercero, la separación e independencia de los órganos del poder público, porque el momento en que se concentra el poder, desaparecen los frenos y contrapesos, el sistema de que un poder controle al otro. Cuarto, la libre organización política. Y quinto, en base a esos 4 elementos, la celebración de elecciones periódicas, libres, justas, fundadas en el sufragio universal como expresión de la soberanía popular. Entonces, ese es el marco jurídico que es obligatorio en nuestro país y en todas las Américas. Con esos dos conceptos, vamos a ver qué es lo que pasa en Bolivia. En Bolivia no hay ninguno de los elementos esenciales de la democracia en vigencia hoy día. El primer elemento esencial es la libertad y el respeto a los derechos fundamentales o los derechos humanos. Y en Bolivia hay más de 320 presos políticos certificados internacionalmente. Hay cerca o más de 10.000 exiliados certificados por ACNUR, que es la Organización de las Naciones Unidas
para los exiliados, para los refugiados. Claro. Y cuando eso sucede, además de que hay perseguidos en Bolivia, además de que hay gente que no tiene protegidos sus derechos humanos, indígenas que son marginados, cocaleros de los yungas que son perseguidos para establecer el monopolio de las federaciones de cocaleros del Chapare y de productores de cocaína, y así sucesivamente. El primer elemento de que haya libertad y respeto a los derechos humanos, los derechos fundamentales en Bolivia no existe, porque así hubiera un preso político, ese elemento se ha caído. Segundo elemento, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, respetar la ley. Han liquidado la Constitución de la República arbitrariamente y han impuesto lo que llaman la Constitución del Estado Plurinacional, que entre otras cosas hace desaparecer la igualdad de los bolivianos, porque hay bolivianos de primera y bolivianos de segunda. En determinadas áreas rurales hay gente que con menos votos elige representantes que lo que sucede en las ciudades. Han hecho desaparecer el principio de irretroactividad de la ley. Han hecho desaparecer incluso el sufragio universal, el voto universal, porque al haber hecho desaparecer la igualdad jurídica y hay ciudadanos que con menos votos pueden tener mayor representación, ya no hay voto universal, no hay igualdad. Entonces, al aplicar esa norma, que además permite que el presidente en ejercicio se reelija casi indefinidamente, además permite que entre en una dinámica en la cual el gobierno es el que dice quién puede ser candidato, quién no puede ser candidato, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho no se presenta. Y hay un elemento que le voy a dar aquí en el ámbito económico. Ahora que Bolivia está en crisis económica, no hay ejercicio de acuerdo al Estado de Derecho porque no hay información pública suficiente. El gobierno está encubriendo los datos de la deuda externa, los datos de la deuda interna. Acaba de salir una información internacional que dice que se cree que la deuda externa de Bolivia es del 92% del PIB, pero hay otros que creen que es más del 100%. ¿Por qué? Porque el gobierno falsifica los datos. Claro. No hay información fidedigna respecto a lo que es las reservas, o sea, no hay nada, no hay Estado de Derecho. Tercer elemento, separación e independencia de poderes públicos. Es de público conocimiento que el Poder Ejecutivo controla el Poder Judicial, que se ha convertido en su instrumento de represión en lo que es el establecimiento del sistema del socialismo del siglo XXI, lo mismo que en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua. Los jueces, en vez de ser protectores de los derechos humanos, de las garantías ciudadanas del Estado de Derecho, son los violadores de esas garantías porque son el instrumento de represión del sistema y en vez de ser jueces son sicarios, son gente que cumple órdenes, incluso llegando al ridículo de que los dictadores dan las órdenes por televisión o en conferencias de prensa y los jueces las cumplen. Ha pasado en Cuba, ha pasado con Chávez y Maduro, y ha pasado también con Evo Morales y pasa con el actual gobierno que hace señalamientos que después, como por ejemplo sus falsos golpes de Estado, y después empiezan a aumentar los presos políticos. O sea, el Poder Judicial es una tecla del Poder Ejecutivo hoy día en Bolivia, es un títere, y el Poder Legislativo es prácticamente inexistente porque no es sino la representación con características incluso fascistas en su elección, porque hay gente que va a formar parte del Poder Legislativo del Estado Plurinacional sin ser votada de acuerdo a la Constitución del Estado Plurinacional por cuestiones indigenistas y de otro tipo que han impuesto ahí, y sirve simplemente de caja de resonancia para permitirle todo lo que el sistema quiere, y eso ha llevado a Bolivia a un hiperendeudamiento, a una falta absoluta de información y a la crisis económica que estamos viviendo. Y a un abuso sin límites, porque ¿dónde se puede quejar un ciudadano boliviano? No hay poder judicial, el legislativo no funciona y el ejecutivo es el verdugo. Entonces se acabó la separación e independencia de poderes. La libre organización política con 10,000 exiliados, con 320 presos políticos es imposible, pero además tienen un órgano electoral que está controlado por el régimen
que dice quién puede ser candidato, quién no puede ser candidato, qué partido se habilita, qué partido no se habilita, y estamos en ese juego ahora mismo. Y lo último, las elecciones libres y limpias. Yo defino el proceso electoral de Bolivia como una copia de lo que hacen en Venezuela, en Cuba y en Nicaragua. Se llama dictadura electoralista. Es un concepto que yo he aportado al estudio de la realidad del siglo Ya, XXI. Y la dictadura electoralista se define como aquel país en que la gente vota pero no elige. La gente es exacto. llevada a votar, pero el resultado se conoce. ¿Y por qué se conoce? Porque hay un mecanismo criminal de alteración de la voluntad popular que va desde el padrón electoral, que en Bolivia está viciado. Les recuerdo la declaración y la denuncia de la ex vocal o miembro del órgano electoral, la señora Baptista, que está exiliada, que ha mostrado que no hay manera de ganarle al MAS porque ellos tienen manipulado el padrón electoral. Y les recuerdo además que cuando Santa Cruz reclamó por eso, pidiendo nada más censo, después de 36 o 38 días de paro, terminaron enfriando eso y después haciendo la represión que ha motivado el encarcelamiento del gobernador Camacho y de otra gente. O sea, no hay posibilidad de que, sino de fraude por el padrón electoral. El órgano electoral dice quién puede y quién no puede ser candidato, qué partido se habilita, qué partido no. Y cuando toma decisiones el órgano electoral, no hay un órgano judicial idóneo donde quejarse. O sea, en Bolivia no hay democracia. Bolivia lo que tiene es una dictadura electoralista y recuerdo la definición genérica de dictadura. La dictadura es el gobierno, es la forma de gobierno en la cual el poder se concentra en torno a una persona o a un grupo de personas que violan los derechos humanos y que suspenden el ejercicio de la libertad y la soberanía popular. Doctor Carlos, bueno, cuando hablamos de lo que es el Estado de Derecho, ¿no? Sabemos muy bien que lastimosamente el gobierno de Bolivia ya en los 20 años, tanto en la versión de Evo Morales como de Arce Catacora, son parte de lo que es el socialismo del siglo XXI, una característica que usted ya ha mostrado. En ese contexto, la democracia se utiliza como una pantalla, las elecciones se utiliza como una pantalla para, porque antes no olvidemos que la toma del poder era a través de las armas, ¿cierto? La guerra de guerrillas en las montañas, en la selva. Hoy en día utilizan las leyes, las constituciones, utilizan fachadas de democracia para poder estar y detentar el poder absoluto. Las dictaduras del socialismo del siglo XXI han hecho una copia del fascismo europeo. Esta cosa de llegar al poder a través de mecanismos electorales y después quedarse en el poder cambiando las leyes, alterando la constitución, estableciendo dictaduras violentas que violan los derechos humanos y quedarse en el poder para siempre con hipercorrupción. No es un descubrimiento de Cuba, Venezuela, Bolivia o Nicaragua. En el siglo pasado ya lo hizo Mussolini en Italia y lo hizo Hitler en Alemania. Son técnicas fascistas, exactamente igual. Hitler ganó una elección por escasa minoría, llegó al poder, entonces desarrolló una serie de hechos violentos y de otro tipo y se quedó de dictador. Mussolini hizo lo mismo un poco tiempo antes. Entonces cambian las leyes para darse legitimidad. Todo lo que hace el régimen boliviano en el término de sus leyes es legal, pero es legal para ellos porque esas leyes tienen un concepto que se llaman leyes infames. ¿Qué son las leyes infames? Las leyes que violan los derechos humanos y el derecho natural. El concepto de ley es aquella norma que está destinada a proteger al individuo y a la sociedad. Cuando usted vea una ley que daña al individuo, que daña a la persona o que daña a la sociedad, eso es una ley infame. En Bolivia hay cantidad de leyes que violentan la soberanía nacional, empezando por lo que llaman Constitución del Estado Plurinacional, que por ejemplo permite que un extranjero sea candidato a la presidencia. Para ser candidato a la presidencia en Bolivia simplemente usted tiene que haber vivido en Bolivia 5 años. Y ahí tiene un coreano tratando de ser o que ya ha sido candidato a la presidencia en Bolivia. Pasado mañana vendrá un cubano, un venezolano y cualquier cosa. Eso es violencia a la soberanía y esa es una ley infame.
Usted tiene leyes que, por ejemplo, le han puesto el nombre Marcelo Quiroga Santa Cruz, que debe estar torturado en su tumba, Exacto. porque a la ley más represiva, violatoria de derechos humanos, que rompe la irretroactividad de la ley y que permite perseguir a la gente que el régimen quiere, le han puesto el nombre de Marcelo Quiroga Santa Cruz, en base a su texto constitucional. Entonces, esas son leyes infames. Y en ese contexto, a mí, más allá de seguir hablando de conceptos que son importantes y de Claro. teoría, para hacer el análisis del Estado de Derecho, me gustaría ver la realidad objetiva, lo que la gente está viviendo. Lo que la gente está viviendo, además de todos estos conceptos que es importante recordar, es una situación de crisis económica. No hay dólares, no hay gasolina, no hay diésel. Bolivia ha perdido su gas de exportación, no hay gas, no va a haber gas ni siquiera para los bolivianos. Los ductos de Bolivia que antes exportaban gas a Brasil y a la Argentina están siendo usados para que la Argentina le venda gas a Brasil. El famoso cuento de la guerra del gas con el que derrocaron al presidente el año 2003, que dijeron que no querían que se venda gas a Chile ni a los Estados Unidos, se ha acabado porque con la bandera que ellos establecieron de la nacionalización de los hidrocarburos han quebrado el país. No han nacionalizado nada porque el gas y el petróleo siempre han sido bolivianos. Eso está en la Constitución de la República. Lo que han hecho es cambiar los contratos de administración para generar corrupción y poner eso en manos de sus propios administradores, la YPF de la dictadura, enriquecerse y quebrar al pueblo boliviano. Entonces el resultado es que en Bolivia hoy día hay una crisis que además hace que el precio del diario vivir de la canasta familiar esté subiendo y tenemos una deuda que ya no se puede pagar. Estamos en una situación de pobreza. Hoy día los bolivianos somos más pobres técnica y realmente que lo que éramos hace 20 años como país y como personas. Hay grupos importantes que son la burguesía del socialismo del siglo XXI, la burguesía del MAS, la burguesía del régimen de Bolivia, que se han enriquecido y que son grupos privilegiados de algunos antiguos empresarios, otros nuevos. Claro. Y hay una burguesía emergente que está vinculada prácticamente al negocio del narcotráfico porque Bolivia es un narcoestado. En esa descripción no hay Estado de Derecho porque primero la gente no puede saber por qué no tiene dólares. ¿Por qué? Porque lo que tenía que ser información pública, lo que paró la hiperinflación el año 1985 con la nueva política económica, era un bolsín que se manejaba todos los días en el Banco Central y todos los días el pueblo boliviano sabía lo que costaba el dólar porque sabía cuántos dólares se pedían y cuántos dólares se vendían y eso era público. Claro. Eso se ha acabado. Eso es transparencia, eso es Estado de Derecho. Han modificado eso y el que maneja eso secretamente es el Banco Central, que es un títere del sistema dictatorial, del gobierno, del Evo Morales o del de Arce Catacora. En el de Evo Morales con Arce Catacora como ministro de Economía y en el actual con Arce Catacora como el jefe del Estado. Entonces, los dólares no hay por esa razón, porque Bolivia no sabe cuánto le está ingresando y por qué y cuánto tiene que vender y por qué han tapado eso y por qué han cambiado eso, porque han hecho desaparecer el equilibrio en la balanza comercial. Un país para ser próspero tiene que vender más de lo que compra. Claro. Es como cualquier hogar. Si en su casa o en la mía yo gasto más de lo que ingreso, un día de esos me voy a quedar sin nada. Tengo que tratar de ingresar un poco más de lo que gasto o por lo menos equilibrarlo. Desde que Evo Morales tomó el poder, han empezado a gastar más de lo que Bolivia produce, se han gastado las reservas de la democracia, se han gastado la enajenación del patrimonio nacional, han sobreendeudado a Bolivia y para tapar esas cifras es que todo se ha vuelto secreto, no es Estado de Derecho. Porque en democracia uno de los elementos centrales es la información libre y la información pública. La información que le dan está falsificada, nadie la puede verificar y al que la quiere verificar, información en materia económica, en materia electoral, en materia jurídica, lo meten preso o lo persiguen.
lo que pasó con ese señor, no me acuerdo el apellido, que hizo una investigación sobre el fraude electoral del 2019 y del 2020, Villegas. Villegas, un matemático enjuiciado. ¿Cuál es su Exacto. pecado? Buscar la verdad a través de mecanismos que son su derecho ciudadano. Entonces, no hay Estado de Derecho. Doctor Carlos, qué pena, ¿no? Que no exista algo tan esencial como el Estado de Derecho. Para poder subsanar toda esta situación, muchos dicen, ¿no? Y en el discurso, Arce Catacora o Evo Morales nos dicen, vamos a volver a la república, si entra la derecha o la nueva derecha, eso es el discurso que manejan. Tienen miedo a volver a la república, porque en la república sabemos muy bien que se cumplen las leyes o no se las cumple, doctor Besaín. A ver, aquí se trata de la Constitución. Lo que hoy día tenemos a nombre de una Constitución del Estado plurinacional es un estatuto dictatorial copiado de Cuba, Venezuela y Nicaragua, que fue Ya, impuesto a Bolivia a través del mecanismo de la constituyente, que ya era un mecanismo ilegal. El año 2004, Carlos Mesa, Tuto Quiroga, Evo Morales falsifican una ley de necesidad de la reforma. Lo invito a revisar esa ley. Está totalmente falsificada porque usan la base de una ley de necesidad de la reforma que se aprobó en agosto del año 2002 y la cambian completamente. Y la Constitución dice que no se puede cambiar. La ley de necesidad o se aprueba o se rechaza. Y la cambian y le meten ahí la Asamblea Constituyente, violentando el artículo de la Constitución que dice que en Bolivia solo se puede hacer reformas parciales a la Constitución. O sea, eso es toda una falsificación y ahí hay delitos de falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y con eso hacen la constituyente. Evo Morales llega al poder, establecen la constituyente, pero resulta que la constituyente no es el coro disciplinado que Evo Morales hubiera querido y se producen problemas primero en Sucre, viene la masacre de la Calancha, tienen que trasladar a la Asamblea Constituyente a un cuartel en Oruro para que el pueblo no tenga contacto con sus constituyentes. Usted ya se puede imaginar lo que es eso. Esa ya es una señal de dictadura absoluta. Y esa Asamblea Constituyente, sin embargo, manda un proyecto de constitución. El procedimiento era que ese proyecto de constitución sea llevado a referéndum y listo. Pero ese proyecto de constitución no tenía reelección del presidente, que era lo que Evo quería. No tenía Estado plurinacional y no tenía una serie de elementos imprescindibles para establecer la dictadura. Entonces se produce un acuerdo entre Jorge Quiroga y Samuel Doria Medina, que tenían la mayoría del Senado. El Senado en ese momento tenía 27 miembros, Samuel tenía un senador, Tuto Quiroga tenía 13, presidía el Senado el señor Ortiz, y hacen acuerdo con Evo Morales y producen una ley que es una ley que prueba en sí misma delitos de atribuirse los derechos del pueblo. Esa ley dice que el Congreso Ordinario va a tomar el proyecto que manda la Asamblea Constituyente y ejerciendo los derechos del pueblo, la va a cambiar de acuerdo al mejor interés del pueblo. Se arrogan los derechos del pueblo y un grupo de abogados que manda Cuba y Venezuela, que son los abogados de la Universidad de Valencia, junto con 2 redactores bolivianos, cuyos nombres deberían ustedes averiguar. 4 personas hacen el texto de la Constitución a gusto de Evo Morales, y eso es lo que llevan después al referéndum, que con la masacre de Pando, Porvenir, las masacres de Cochabamba y las 2 masacres del Hotel Las Américas, imponen sangrientamente al pueblo boliviano. Entonces, ese texto que sale de ahí, que llaman Constitución del Estado Plurinacional, es el que quiebra todo el Estado de Derecho y el que permite todos los abusos que hoy día Bolivia sufre. Cuando se dice vamos a volver a la República, quiere decir volver a la Constitución política del Estado de la República de Bolivia, que lo primero que prohíbe es la reelección del presidente que está en ejercicio. Otra cosa que prohíbe es este secretismo y la concentración de poder. Y la manera de volver a esa constitución es muy sencilla, porque el artículo 230 de la Constitución de la República dice: son nulos los actos de quienes usurpen funciones que no les competen o ejerzan jurisdicción o potestad que no emana de la ley.
Y desde la ley del 2004, donde falsifican la Asamblea Constituyente, hasta el momento en el que aprueban lo que llaman Constitución del Estado Plurinacional, todo es nulo. La presidenta Áñez no lo quiso hacer. Con un decreto supremo de un artículo podía haber vuelto a la Constitución de la República, pero ¿sabe por qué no lo hizo? Porque no había podido ser candidata y su entorno la convenció de que podía ser candidata solo con la Constitución de Evo Morales, y otra gente que ahora está de nuevo como opositor funcional le dijo que el Tribunal Constitucional le iba a aprobar su presidencia. Y eso pasó y Bolivia no pudo volver a la República. O sea, volver a la República quiere decir volver al Estado de Derecho, pero quiere decir también que todos estos delincuentes rindan cuentas. Evo Morales, Arce Catacora, García Linera, todo el grupo que ahora aparece como desaparecido, y los opositores funcionales que hoy día son candidatos. Estamos en un proceso electoral que es un desastre porque está preparado para que el régimen se prorrogue, porque nadie de los que se presenta como opositor puede ganar. Ninguno de los que se presenta como opositor tiene condiciones para ofrecerle a Bolivia un triunfo, y menos para ofrecerle el cambio que se necesita para resolver la crisis. Exactamente, doctor. Mire, que rápido pasa media hora, pero bueno, sus palabras como siempre, vamos aprendiendo mucho, ¿no? Y eso tenemos que transmitir a lo que son nuestros radioyentes por los diferentes medios y plataformas, como también por la radio. Para despedirnos, ¿cuáles serían las palabras de reflexión a nuestros radioyentes en este tiempo electoral, cuando nos hacen creer que vamos a elegir? Hay que ser directo, ¿no? ¿Cuál sería? Yo creo que hay cuestiones concretas, lo podemos analizar con más extensión en otro momento, pero Bolivia tiene que señalar con claridad al régimen actual que es un régimen no democrático, que es una dictadura. Y tiene que reconocer como candidato de verdad o como opositores de verdad a aquellos que muestren la verdad de lo que pasa en Bolivia. No solamente la crisis económica del diésel y la gasolina, sino la causa de esa crisis. Y la causa de esa crisis es la ausencia de democracia. La causa de la crisis es que no hay transparencia, la causa de la crisis es que hay impunidad, la causa de la crisis es que hay corrupción, la causa de la crisis es que Bolivia es un narcoestado, la causa de la crisis es que se han robado ya el país y se roban lo poco que queda, entregándolo a China, a Rusia, a Irán, a Cuba, a Venezuela. El país es un país intervenido. Entonces, el candidato o el grupo político que señale que hay que volver a un sistema de libertad, ese es el candidato que tiene una opción histórica, no será en esta elección, de recuperar la patria. Porque, ¿sabe? Bolivia se va a recuperar, las dictaduras terminan. Esta dictadura está agonizando. Su último acto de dictadura electoralista tal vez sea el del 17 de agosto, porque después no tienen sostén ni económico, ni político, ni social, ni popular. En Bolivia la dictadura está en un estado de agonía, pero está engañando al pueblo, y eso es lo que hay que analizar en otro momento. Hay soluciones, hay opciones, y las opciones están en manos del pueblo boliviano, que siempre ha sabido luchar por su libertad. Exactamente, doctor. Esperemos que el pueblo boliviano, dentro de las soluciones y las opciones, elija, ¿no?, la libertad, algo por el cual peleamos todos. Doctor Carlos, gracias y un fuerte abrazo. Que tenga un buen Encantado, felicidades, lindo fin de semana, gracias.